Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para un vídeo que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Y digo esto porque, bueno, el título lo dice todo, ¿verdad? Hoy vamos a sumergirnos en un bombazo, un auténtico bombazo que acaba de sacudir el mundo del fútbol, directamente desde Milán. Y no, estoy hablando de un gol espectacular o de una jugada maestra. Estoy hablando de una revelación. Una revelación sorprendente e inesperada y que, según mis fuentes, va a cambiarlo todo. Así que si eres un apasionado del fútbol, si te gusta estar al día con las últimas noticias, las intrigas y los chismes, este es tu vídeo. Prepárense para una historia de secretos, de traiciones, de sorpresas inesperadas y, bueno, de un nombre que resuena con fuerza en la élite futbolística, Faruk Turgut. Prepárense para descubrir qué ha sucedido en Milán, qué ha revelado este personaje y, sobre todo, qué sorpresa nos tiene preparada. Antes de empezar a desgranar todo este asunto, un recordatorio rápido. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ni un solo vídeo como este, porque créeme, viene mucho más. Y además, suscribiéndote formas parte de esta gran familia de aficionados al fútbol que compartimos la misma pasión y el mismo amor por este deporte. Así que suscríbanse ya. Ahora sí, vamos al lío. Todo comenzó con el nombre de Faruk Turgut. Para muchos, este nombre no les dirá mucho, pero dentro de los círculos de la élite futbolística, es una figura conocida. Faruk Turgut es un hombre con contactos, con información privilegiada, y con una capacidad sorprendente para estar en el momento y lugar adecuados. Y lo que es aún más importante, Faruk Turgut es un hombre que habla, y cuando Faruk Turgut habla, la gente escucha. Es un personaje rodeado de misterio con una reputación construida a base de filtraciones, rumores y, sobre todo, de un olfato increíble para detectar los secretos más oscuros del fútbol. Se dice que tiene una red de informantes que se extiende por toda Europa, desde las oficinas de los clubes más importantes hasta las más altas esferas de las federaciones. Su habilidad para obtener información y su predisposición a compartirla, aunque sea de forma selectiva, lo han convertido en una figura temida y respetada al mismo tiempo. El bombazo del que les hablo se desató en Milán. No voy a entrar en detalles sobre la logística, pero digamos que tuvo lugar en un encuentro, digamos, informal. Un encuentro entre figuras clave del fútbol, con las puertas bien cerradas y el silencio como principal invitado. Y en ese encuentro Faruk Turgut, ni corto ni perezoso, soltó la bomba. Una bomba que, según mis fuentes, involucra a varios clubes importantes, a jugadores de renombre y a una serie de secretos que podrían cambiar el curso de la temporada, y quizás, incluso, del futuro del fútbol. La atmósfera, según me han contado, era densa, cargada de expectación. La sala, discretamente iluminada, estaba llena de rostros conocidos, directivos, agentes, exfutbolistas convertidos en analistas, todos reunidos para escuchar las palabras de Turgut. La tensión se podía cortar con un cuchillo. La sorpresa de la que habla el título es algo que me ha dejado boquiabierto a mí, y créanme, he escuchado muchas cosas. La sorpresa es que Faruk Turgut reveló algo que hasta ahora era un secreto a voces, un rumor que circulaba por los pasillos de los estadios y las oficinas de los clubes, pero que nadie se había atrevido a confirmar. La sorpresa es una trama de corrupción, de amaño de partidos, de movimientos financieros sospechosos y de la participación de jugadores y directivos de alto nivel. Una telaraña de ilegalidades tejida con hilos de ambición, avaricia y poder. Pero la sorpresa no se queda ahí. La verdadera sorpresa, la que realmente me ha dejado sin aliento, es la magnitud de esta trama y el alcance que tiene. Según Faruk Turgut, esta red de corrupción afecta a varios de los clubes más importantes de Europa, incluyendo equipos de la Serie A italiana, de la Premier League inglesa y, sorprendentemente, de la Liga española. Y lo más impactante de todo, la participación de jugadores estrella, de nombres que han marcado una época en el fútbol, jugadores que son ídolos de millones de aficionados. Imaginemos por un momento la posibilidad de que jugadores ganadores de Balones de Oro, campeones del mundo, referentes indiscutibles de este deporte estén involucrados en prácticas oscuras. La idea es demoledora, capaz de destruir la fe de los aficionados y de empañar la imagen del fútbol para siempre. Ahora bien, ¿cómo se desató todo esto? ¿Cómo llegó Faruk Turgut a revelar esta información? Según mis fuentes, la historia es compleja,
pero se puede resumir en unos pocos puntos clave. Asterisco asterisco primero, la ambición desmedida. Asterisco asterisco, la ambición de algunos directivos por obtener beneficio. IOUs económicos y deportivos a cualquier precio. La ambición de algunos jugadores por ascender en la escala, sin importar los medios. Y la ambición de algunos individuos por controlar el mundo del fútbol, a través de la manipulación y la corrupción. Esta ambición desbocada es el motor que impulsa la maquinaria de la corrupción. Directivos dispuestos a todo por ganar un título, jugadores que buscan la fama y el dinero a costa de lo que sea, y agentes sin escrúpulos que actúan como intermediarios, tejiendo una red de intereses que corrompe el juego. La ambición en este caso se convierte en el caldo de cultivo perfecto para el delito. La necesidad de ganar, de ser el mejor, de estar en la cima, nubla la razón y lleva a algunos a cruzar la línea de la ética y la legalidad. Asterisco asterisco segundo, la infiltración. Asterisco asterisco, la infiltración de una red de individuos que, aprovechando sus contactos y su poder, consiguieron introducirse en los clubes, en las federaciones y en los organismos de control. Una infiltración silenciosa, pero efectiva, que les permitió manipular resultados, amañar partidos y desviar fondos. Esta infiltración, como un virus silencioso, infecta el sistema. Personas con malas intenciones, aprovechando su posición y sus contactos, se introducen en las entrañas del fútbol. Consiguen puestos clave, se relacionan con las personas adecuadas, y empiezan a manipular, a influenciar, a corromper. La infiltración es el arma más poderosa de la corrupción, porque les permite controlar el juego desde dentro, sin que nadie se dé cuenta. Es como un cáncer que se extiende silenciosamente, hasta que es demasiado tarde para detenerlo. Asterisco asterisco tercero, la investigación. Asterisco asterisco, la investigación, lenta pero constante, de un grupo de personas, entre las que se encuentra Faruk Turgut, que decidieron destapar la verdad. Personas que, arriesgando su propia integridad, se atrevieron a desafiar el poder establecido y a denunciar la corrupción. La investigación es la luz que se abre paso en la oscuridad. Un grupo de personas, impulsadas por la honestidad y la justicia, decide no quedarse de brazos cruzados. Se enfrentan a la corrupción, investigan, recopilan pruebas, y arriesgan su propia seguridad para sacar a la luz la verdad. La investigación es el proceso que busca desenmascarar la corrupción, que intenta poner fin a la impunidad. Es un camino difícil, lleno de obstáculos, pero es el único que puede llevar a la justicia. Asterisco asterisco, y finalmente la revelación. Asterisco asterisco, la revelación de Faruk Turgut en Milán, que ahora ha puesto patas arriba el mundo del fútbol. Una revelación que, según mis fuentes, es solo el principio. Porque Faruk Turgut, por lo visto, tiene mucha más información, mucha más evidencia y muchos más nombres que revelar. La revelación es el punto de inflexión. El momento en que la verdad sale a la luz. Faruk Turgut, con su información privilegiada, decide romper el silencio. Desvela la trama, destapa la corrupción, y pone en jaque a los involucrados. La revelación es el detonante que pone en marcha el proceso de cambio. Es el principio del fin para los corruptos, y el inicio de una nueva era para el fútbol. Ahora, ¿qué podemos esperar? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues, la verdad, no lo sé. Lo que sí sé es que esta revelación ha generado un terremoto en el mundo del fútbol. Los clubes involucrados ya están investigando, las federaciones están movilizando sus recursos y las autoridades competentes están tomando cartas en el asunto. Y por supuesto los aficionados estamos expectantes, esperando que se haga justicia y que se castigue a los culpables. El impacto de estas revelaciones será enorme. Las consecuencias, impredecibles. La credibilidad del fútbol en entredicho. La incertidumbre, la emoción, la expectación, todo se mezcla en un cóctel explosivo. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿quiénes son los involucrados? ¿Qué clubes y jugadores están implicados? Pues lamento decirles que de momento no puedo darles nombres. Mis fuentes, por razones obvias, no me han facilitado esa información. Pero sí puedo decirles que, según mis fuentes, las revelaciones de Faruk Turgut son tan impactantes que podrían provocar una reestructuración completa del fútbol europeo. La espera será larga, la tensión, insoportable. Pero la revelación de los nombres será el momento cumbre. El momento en que se desate la tormenta y el fútbol europeo se tambalee. Imaginen por un momento, la caída de un grande. La suspensión de un jugador estrella.
La pérdida de títulos y de prestigio. El fin de una era, todo esto podría ser posible. Y por eso creo que la sorpresa de Faruk Turgut en Milán es algo que todos debemos seguir de cerca. El futuro del fútbol está en juego. La integridad del deporte en peligro. La justicia a la espera. Y aquí es donde entramos nosotros, tú y yo, en este viaje. Vamos a seguir de cerca los acontecimientos, vamos a analizar las noticias, vamos a debatir y vamos a tratar de entender todo lo que está pasando. Les prometo que estaré al tanto de todo, que investigaré a fondo y que les mantendré informados de todo lo que suceda. La investigación continúa y nosotros, como aficionados, seremos testigos privilegiados de este proceso. Juntos desentrañaremos los misterios, analizaremos las pruebas y buscaremos la verdad. Y no se preocupen, porque esto no ha hecho más que empezar. Prepárense para más revelaciones, para más sorpresas y para un fútbol que tal vez nunca volverá a ser el mismo. El escándalo apenas comienza. Las consecuencias impredecibles. El futuro del fútbol en nuestras manos. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Crees que Faruk Turgut dice la verdad? ¿Quiénes crees que son los involucrados? Deja tus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Compartamos ideas y hagamos de esto un debate interesante. La conversación está abierta. Tus ideas, tus opiniones son importantes. Participa, debate y comparte tus teorías. Y con esto, llegamos al final del vídeo. Hemos hablado sobre el bombazo de Faruk Turgut en Milán, hemos analizado la sorpresa que nos ha revelado, y hemos explorado las posibles consecuencias de esta revelación. Hemos visto cómo una red de corrupción, amaño de partidos y movimientos financieros sospechosos ha impactado el mundo del fútbol. Hemos desentrañado los hilos de una trama que amenaza con destruir la imagen de este deporte. Hemos abierto la puerta a la especulación y a la incertidumbre. Así que, familia, muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y sobre todo, que les haya dejado pensando. Como siempre me encanta compartir con ustedes mi pasión por el fútbol y mi afán por estar al día con las últimas noticias. Y no se olviden de dejar sus comentarios, de compartir el vídeo con sus amigos y de suscribirse al canal para no perderse nada. El debate continúa. La investigación también. Y nosotros juntos seguiremos buscando la verdad. Y ahora, para finalizar, un último llamado a la acción. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, comparte y suscríbete al canal. Y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Así me ayudas a seguir creando contenido para ustedes. Tu apoyo es fundamental. Tu participación esencial. Juntos creamos comunidad, compartimos la pasión y nos mantenemos informados. Hasta la próxima, y que viva el fútbol. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Y el fútbol, a pesar de todo, sigue siendo nuestra pasión. Hasta la próxima.